Esta noche tú me darás la semilla de la fertilidad, y esta noche quedaré embarazada, y nuestro hijo será el protector del bien y el mal. Hay muchos relatos antiguos en la sierra. Muchos de ellos son contados hasta el día de hoy por nuestros abuelos. Hoy escucharán un relato que jamás habían escuchado, ya que estas personas son reales y no son salidas de un cuento o de la ciencia ficción. Esta es Anatolia, la bruja nahual de Badiraguato, parte 1. En la comunidad de la Sierra de Badiraguato, más o menos corría el año de 1945, el año en que nace Anatolia, una niña muy blanquita y con ojos azules, hija de padres humildes y muy trabajadores, que como todos los lugareños de la comunidad, se dedicaban a la siembra de sus tierras, así como también del cuidado del ganado. Algunos sembraban semillas, otros frutas, y algunos empezaban ya con la siembra de marihuana y amapola. Ahí Anatolia creció, junto a sus hermanos, pero ella era muy diferente. Sus padres notaron que tenía un lado muy oscuro, que no era una niña normal, ya que todas las noches salía y a la luz de la luna murmuraba y en voz baja, pero muy baja, hacía ruidos muy extraños, como llamando a alguien, al mismo tiempo que alzaba sus brazos al cielo. Ella miraba la luna como si estuviera haciendo algunos sacrificios, y algunas veces llevaba cabezas de pollo. Ella hacía unos movimientos muy extraños, como si estuviera bailando o retorciéndose. Anatolia creció, pero aún siendo muy joven, fue adquiriendo muchos poderes sobrenaturales, incluso el de la metamorfosis, pudiendo convertirse en varios animales. Todos estos poderes los utilizaba para hacer brujería, para su beneficio o para el que pagara mejor. Era tal su fama que la visitaban de otros pueblos para trabajos o favores de todo tipo. Siendo ella tan joven, apenas cumplía los 18, y en una noche de esas muy oscuras de luna llena, de esas noches muy silenciosas y que daban miedo, tocaron a su puerta. Anatolia, al escuchar esos golpes en la puerta, gritó: «Pasa, Juan, está abierto. Te estaba esperando y sabría que vendrías». Juan era un hombre muy alto, de ojos de color y de cabello muy abundante, así como su barba. Ese hombre tenía muchas tierras con muchos sembradíos, pero por alguna razón no le había ido muy bien, pues él siempre fracasaba en todos sus negocios muy a menudo. Anatolia vio fijamente a los ojos a Juan, y éste, sin decir una sola palabra, ella le dijo: «Sé a qué vienes y sé lo que quieres. Quieres que te haga un favor para tus negocios. Sé que estás muy enojado y muy cansado porque no te salen las cosas, pero no te preocupes, yo te haré ese favor, pero tú, a cambio, me pagarás con la semilla de tu fertilidad, y esta noche quedaré embarazada, y nuestro hijo será el protector del bien o del mal». Esa noche Anatolia probó las caricias de un hombre. Era su primera vez. Era tanto el deseo de esa mujer joven que no quería parar. La excitación la explotaba. Sus ansias eran tantas que en un momento, y sin darse cuenta, Anatolia había marcado a Juan con su mano derecha en la espalda, dejándosela pintada. Juan, excitado por las caderas de esa mujer blanca y delgada, pensó que había sido solo por la excitación, y sin darse cuenta,
ya había quedado marcado por la bruja Nahual. Así fue como Anatolia quedó embarazada de aquel hombre alto, al cual le fue muy bien en sus negocios, pero ella no lo volvió a ver nunca más. Con el paso del tiempo, la bruja Anatolia adquirió mayores poderes, pero asimismo tenían que ser más grandes las ofrendas y sacrificios con animales para poder seguir con su poder, incluso con seres humanos, y esto incluía a veces hasta sus familiares. Pero ese era el precio por el cual ella tenía que pagar para obtener ese gran poder. Pero Anatolia hacía su vida diaria, a veces como todas las mujeres del pueblo. Ella hacía comida, lavaba y planchaba, igual como todas ellas. Todo era normal, como si fuera cualquier otra mujer. Por las mañanas se levantaba muy temprano y apenas salía la luz del sol, ella le daba de comer a sus gallinas y animales que se le acercaban. Después se iba al río a traer agua y por las tardes buscaba la leña, la cual utilizaba para cocinar y hacer ofrendas en las noches y así llevar a cabo sus sacrificios. Así Anatolia pasaba los días haciendo trabajos y amarres a la gente que la visitaba, pero ella nunca les cobraba, mas nunca se imaginarían cómo pagarían después por sus favores. Un día Anatolia bajó al río a lavar. Era ahí donde todas murmuraban y decían cosas de ellas. Hablaban sobre sus poderes, sobre su brujería y hasta cómo se convertía a veces en un animal. Ese día Anatolia llevaba a su hijo, el cual se llamaba Macario. Lo dejó al borde del agua del río mientras ella enjabonaba la ropa. En eso, una mujer le gritó: «¡Ey, bruja! ¡El niño!». Cuando Anatolia volteó y mira al niño, este estaba rodeado de sapos y culebras, y ella le dice: «Déjalo, me lo están cuidando, vieja mitotera. Para cuidar a tu marido deberías de ser buena». Anatolia después se enfureció y se encabronó mucho, pues esa mujer le había llamado bruja delante de otras mujeres. Esperó con ansias el anochecer para hacerle un hechizo, el cual le dejaría en claro que a una bruja se le respeta. Esa fue la primera noche que Anatolia hacía algo en contra de una mujer de su mismo pueblo. A partir de ese día, la mujer que había llamado bruja Anatolia no pudo dormir casi ninguna noche, y cuando llegaba a hacerlo, se levantaba toda sonámbula. Recorría los callejones del pueblo, quejándose como si trajera algo en su estómago. Cada vez que quería comer algo, esta mujer lo vomitaba, y para colmo, su esposo de la nada empezó a volverse mujeriego y borracho. La familia de esta mujer poco a poco se desmoronaba. El pelo se le empezó a caer y en su cara aparecieron arrugas, aunque apenas tenía 30 años. En las noches que salía por la desesperación del dolor a caminar por los callejones del pueblo, atrás de ella dicen que la seguía un perro negro y que a este parecía que se le dibujaba una sonrisa en su hocico. Era una escena que daban escalofríos ver. La mujer a veces se detenía y le lanzaba una piedra al perro. Este se detenía, pero cuando ella caminaba, el perro la seguía de nuevo. Algunos aseguran que era Anatolia siguiéndola para gozar del sufrimiento de ella.
Por las noches, la mujer contó que en su ventana se paraba una lechuza que la miraba fijamente, y por más que la espantaba, la lechuza siempre volvía y se paraba de nuevo en su ventana para mirarla fijamente otra vez. A la mujer la llevaron a la ciudad para que la viera un doctor, el cual no pudo curarla. Por más exámenes que le hicieron, no podían encontrar lo que tenía. Al final le diagnosticó una rara enfermedad que la estaba matando poco a poco y que le daba tan solo 3 meses de vida. La mujer, toda triste, volvió a su pueblo solo para esperar su muerte. Varia gente del pueblo fue a visitarla para verla ahí acostada en su cama. Siempre decían que encontraban un animal en su casa y que no era de ella. La mujer les decía que lo espantaran, pero siempre volvía ahí. La mujer ya casi estaba en sus puros huesos y sus gritos de dolor asustaban a medio pueblo. Entre ellos se murmuraba que había sido Anatolia la causante de su desgracia, y se corrió el rumor por todos lados de que Anatolia era mala. Algunas mujeres se juntaron y se pusieron de acuerdo para ir a ver a Anatolia y pedirle de favor que la ayudara, que esa mujer no había hecho nada malo y que lo que estaba pasando afectaría a todo el pueblo. Fueron las mujeres a la casa de Anatolia. Ella estaba muy molesta todavía, pero de tanto rogar, aceptó ayudarla. Ella les dijo: está bien, la voy a ayudar, pero con una condición. Todas ustedes van a estar presentes y me van a ayudar, y así aprenderán a no andar de metiches y lenguas largas. Así que no les quedó otra. Las mujeres aceptaron y esa noche quedaron de verse en la casa de Anatolia. Las mujeres llegaron y estaban muy asustadas. Era una noche muy oscura y en el pueblo solo se miraban veladoras por todos lados. Ella les dijo: agárrenla, ya tengo todo preparado. En un cuarto oscuro había una cubeta y un tambo de 200 litros con agua. También había algunos trapos, los cuales estaban calientes y con un olor muy desagradable. Les dijo a las mujeres que la desnudaran y que le empezaran a bañar. Anatolia la empezó a sobar con los trapos mojados. La mujer soltaba unos gritos de dolor que estremecerían a cualquiera, pero todo empeoró cuando empezó a sobarle el estómago. Los gritos eran desgarradores. Las mujeres estaban más asustadas. Las pocas velas de aquel cuarto de una se apagaron. El ambiente se puso muy pesado y Anatolia dijo: si quieren que salga bien todo, ninguna se va de aquí. Algunas de las mujeres estaban llorando y más de una pensó en irse, pero la puerta de aquel cuarto parecía que estaba trancada por fuera. Anatolia empezó a empujar más fuerte su estómago hasta llegar al vientre y les dijo a las mujeres: prendan las velas. Y ante el asombro, algunas gritaron y rezaron y se persinaron, porque entre sus piernas empezó a salir un animal. Era una culebra que poco a poco iba saliendo. Al terminar de salir, era como del tamaño de un palo de escoba y murió al instante cuando cayó al piso. Anatolia dijo: está curada y poco a poco se va a recuperar. Y otra cosa, esto le pasará a cualquiera que ande de metiche conmigo. Así las mujeres salieron y cada una se fue a su casa. Iban todas con el Jesús en la boca, reconociendo a Anatolia como una bruja nahual muy poderosa. Si quieres encontrar a tu marido, ven hoy en la noche aquí a la casa. Afuera habrá un caballo amarrado y él te llevará a donde él está. En el capítulo anterior, Anatolia ayudó a la mujer que le había gritado bruja aquella vez en el río.
quitándole el hechizo al sacar ese animal de su estómago. Pero Anatolia no le ayudó porque era una bruja buena. Solo le ayudó para quitarse al pueblo de encima. Así ella seguiría haciendo brujería, hechizos y amarres a quien se lo pidiera. Anatolia, dentro de sus brujerías, también sabía leer las cartas. La mayoría de sus clientes eran mujeres, pero también algunos hombres de vez en cuando la visitaban y querían favores para sus negocios y algunas veces para venganzas. Una de esas ocasiones, una mujer del pueblo fue a visitarla. El lugar era un cuarto muy pequeño, el cual estaba muy frío. En él solo había una mesa muy vieja en el centro, y la luz que iluminaba aquel cuarto eran las luces de las veladoras que se encontraban en el piso, las cuales despedían un fuerte olor a azufre. Como era de esperarse, Anatolia ya sabía que iba esa mujer, pero la dejó hablar a ver de qué manera esa mujer le explicaría todo. La mujer, con una voz muy temblorosa, le dijo a Anatolia: «Quiero que me ayudes. Martín, mi esposo, salió a cuidar el ganado hace 3 días, pero no ha regresado. Solo agarró su caballo y el agua para el día. Él siempre llega al atardecer, no tiene vicios y tampoco problemas. La verdad, no sé qué habrá pasado. Tengo miedo de que le haya pasado algo y por eso he venido a que me ayudes o que me digas dónde está, o si acaso está en problemas». Anatolia le dijo: «Cálmate y siéntate. Te voy a echar las cartas. Las vas a agarrar, las vas a separar y las vas a partir en 3. Después las vas a juntar y me las vas a regresar». En ese momento, las luces de las veladoras se empezaron a mover, como si una corriente de aire dentro de ese cuarto las hiciera bailar. La mujer le dio las cartas a Anatolia, y ésta sacó las 3. La primera era la del corazón, la segunda era del jinete, y la tercera de la muerte. La mujer, al ver estas 3 cartas, se puso pálida. Sus manos temblaban de miedo y con mucha desesperación. Su respiración era tan agitada, pues ella misma estaba haciendo la interpretación de las cartas que había mirado. La mujer empezó a llorar, pues ahora sabía que su esposo Martín estaba muerto. Anatolia le dice a la mujer: «Si quieres encontrar a tu esposo, tendrás que cabalgar toda la noche. Yo te dejaré un caballo amarrado allá afuera en el zaguán. Él te llevará hasta el lugar donde se encuentra tu esposo». A tu esposo lo asesinaron y lo dejaron amarrado detrás de unas piedras. Esa noche, la mujer llegó al zaguán donde Anatolia le había dicho que le dejaría un caballo. Aquel animal era blanco y muy hermoso. Era enorme. Su pelo brillaba más de lo normal. Las patas de aquel animal se veían muy poderosas y sus ojos eran azules. Algo muy raro. Era tan imponente que no sabías si lo tenías que admirar o temerle. La mujer, casi muerta de miedo, lo montó y así se dirigió a las orillas del pueblo. Había muchos rumores y siempre se contaba que aquel caballo que a veces se aparecía por las calles era la mismísima Anatolia. Al salir del pueblo, el caballo solo agarró su camino, atravesando veredas y senderos. Estos eran iluminados por la luz de la luna que hacían que aquel pelaje de aquel caballo brillara más. Así la mujer cabalgó toda la noche
hasta llegar a ese lugar donde Anatolia lo había dicho. Y sí, detrás de un montón de piedras, ahí estaba el cuerpo de Martín. Este estaba amarrado y su cuerpo ya había sufrido mordidas que le habían dado algunos animales. La escena era escalofriante y el olor insoportable. Ya casi amaneciendo, la mujer, llorando y muerta de miedo por lo que había visto, empezó a apilar muchas piedras, las cuales le sirvieron como tumba, ya que por el estado o lo que quedaba de aquel cuerpo, le era imposible llevarlo al pueblo. Así esa mujer regresó al pueblo, montó ese caballo hermoso, el cual había sido testigo de lo que había ocurrido ahí. La mujer llegó al mismo zaguán de donde había salido la noche anterior. Se bajó del caballo, lo amarró y ahí lo dejó. La mujer rodeó la casa para entrar por la puerta de enfrente y al tocar y al entrar se encontraba Anatolia. Esta tenía una respiración muy agitada, estaba completamente mojada, como si hubiera sudado mucho. La mujer le entregó una faja de billetes y regresó a su casa, donde ya la esperaban sus hijos, pues ellos querían saber qué había pasado con su padre. La mujer les contó todo lo que había sucedido esa noche y lo que había pasado, y que su padre yacía muerto lejos de ahí, y que ella lo había enterrado ahí mismo con muchas piedras, en el mismo lugar de su muerte. Pero ¿quién lo había matado o por qué? Ella no lo sabía. Ella y sus hijos a los siguientes días fueron al lugar donde había quedado su padre, llevaron una cruz y ahí le enterraron. Pero dicen que todo el camino vieron una lechuza cada vez que pasaban por un árbol, y al lado donde estaba la tumba de piedra estaba un árbol grande pero seco, y en la punta de sus ramas la lechuza los miraba fijamente mientras ellos rezaban por su padre. Cuando terminaron de rezar, la lechuza salió volando haciendo mucho ruido con sus alas, y ya de regreso dicen que no la volvieron a ver. Los días pasaron y la vida de aquella familia volvía a la normalidad. Pero no fue por mucho tiempo, ya que cosas muy raras empezaron a suceder en su casa. Por el día se caían vasos de la mesa y algunos cuadros de las paredes viejas. Por las noches se abrían las puertas y también se escuchaban pasos. La mecedora donde Martín descansaba se movía como si alguien estuviera sentado ahí, y junto a ella siempre estaba un gato blanco. A ese gato lo sacaban a escobazos, le echaban agua, pero siempre volvía ahí cuando la mecedora empezaba a moverse. Esto tenía muy asustado a la mujer y a sus hijos, y a la mujer no le quedó otra cosa, y al día siguiente volvió a ir con Anatolia y le contó todo lo que había pasado. Anatolia, con una risa burlesca que hasta casi se le desfiguraba la cara, le dice: «Tú me has dicho la verdad, no puedes mentir. El día que viniste a pedirme ayuda, yo no te mencioné las cartas y tampoco te dije su significado. Tú sola te imaginaste lo que las cartas decían o lo que tú querías saber. Una de las cartas era el corazón, que significa el amor que tú tienes por un hombre joven, el cual has escondido por años. La segunda era el jinete. Él es el joven con el que has estado engañando o engañabas a tu esposo, el cual mató a Martín. Y la tercera, la muerte, que significa el sacrificio de un ser amado. En tu casa está el espíritu de Martín.
Él no quiere irse de este mundo. Martín tiene miedo, se siente solo y él quiere llevarse a alguno de sus hijos. Al escuchar esas palabras, la mujer sintió que se le quemaba el cuerpo y el miedo era tanto que no podía hablar. Las piernas se le doblaron, cayendo frente a la mesa donde estaban las cartas. Anatolia agarró una botella de tequila y se lavó las manos con él. Empezó a frotarse y le dio algunos tragos para el susto. La mujer, todavía trabada, preguntó que si qué podía hacer. Anatolia, con una sonrisa en su rostro, le dijo: tendrás que sacrificar a un ser amado. Las cartas ya te lo dijeron. Tendrás que decidir entre alguno de tus hijos o al joven que amas. Esa noche la mujer buscó al joven, lo invitó a aquel lugar donde acostumbraban a tener sus noches de lujuria. La mujer tenía planeado esa misma noche sacrificar al joven, pero también aprovechó para estar en sus brazos por última vez, porque también lo amaba, pero era más grande el amor hacia sus hijos. Pero también había alguien más con ellos. Ahí debajo de la cama estaba el mismo gato blanco, el cual miraba y escuchaba todo lo que pasaba. Él estaba esperando el momento que se descuidara aquel joven para llevar a cabo el sacrificio que la mujer y Anatolia habían planeado. Pasaron algunas horas. El joven y la mujer quedaron cansados por aquella noche de placer y se quedaron dormidos. En ese momento, aquel gato blanco empezó a retorcerse y a tomar forma de mujer, la cual era Anatolia. Despertó a la mujer y aprovechó para amarrar al joven. Lo amarraron de las pies y las manos a la cama, casi de la misma forma que él había amarrado a Martín, y frente a esa mujer, Anatolia torturó y sacrificó al joven con un cuchillo, con tal saña que a partir de ahí, de esa noche, la mujer no pudo hablar jamás. Era como si se hubiera tragado su lengua. En la casa, todo volvió a la normalidad, y los hijos jamás tuvieron que ver algo extraño. Martín se había llevado a su asesino con ayuda de Anatolia, y ella, gracias a ese sacrificio, siguió aumentando sus poderes. Así pasaron 12 años de brujería y sacrificios en aquel pueblo. Anatolia ya tenía 31 años, y su hijo Macario, aquel niño al que alguna vez lo cuidaban sapos y culebras, ya era un joven. Macario a esa edad ya trabajaba cuidando ganado, pues parecía que traía la sangre de su padre. Pero en la vida de Anatolia las cosas no siempre saldrían como ella quería, porque sí es cierto que el diablo siempre mete las manos. También Dios lo hace, aunque siempre es más fácil caer en las garras del mal. En la vida de Anatolia se venía una etapa donde tendría que pelear una de las batallas más dolorosas para ella, porque al parecer su hijo traía la necesidad de estar muy apegado a Dios, cosa que a Anatolia no le agradaba. Así que se venía a venir una batalla entre el bien y el mal, que en la tercera parte podrás escuchar. Anatolia, la bruja nahual, parte 3. Macario era un joven muy inteligente, pero muy tranquilo. Pero a la vez también era alegre. Le gustaba escuchar cosas de Dios y muy a menudo asistía a la iglesia. Él era todo lo contrario a Anatolia. Macario todas las mañanas se levantaba y le daba gracias a Dios por tener vida, y así él, por alguna razón, le enseñaba a sus amigos. Anatolia se había dado cuenta de lo que su hijo Macario era capaz,
pues ella siempre estaba cerca de él, convertida en forma de algún animal, el cual lo seguía a todas partes. Macario a su corta edad empezó a despertar la envidia del demonio de Anatolia. Ella no soportaba que su hijo fuera a la iglesia y mucho menos que creyera en Dios. Anatolia, llena de rencor, empezó a hacerle la vida difícil e infeliz, pues le hizo varios hechizos y brujerías. Primero, una plaga acabó con los sembradíos y pérdidas de cosechas. Después le dio una enfermedad desconocida. Y por último, una noche, un extraño animal que parecía un enorme coyote mató el ganado que él cuidaba, así deshaciéndose de ese trabajo que tenía. La salud de Macario no mejoraba. Sin embargo, él seguía adelante, pues creía fielmente en Dios y también sabía que todo lo que su mamá hacía era por orden del demonio del diablo. Pero su fe era tan grande que Dios lo salvaría de todo lo que le estaba pasando. Macario, habiendo terminado la secundaria, casi al cumplir los 18 años, se fue a la ciudad a vivir con sus tíos, pues él quería seguir estudiando y al mismo tiempo aprender más cosas sobre Dios. Anatolia, enfurecida por lo que Macario había hecho, lo maldijo y ella dijo que nunca lo perdonaría. Macario no podía dejar que su mamá siguiera así, haciendo pactos con el diablo, pues en el pueblo empezaban a hacerse más frecuentes estos hechos, que eran muy extraños. También se escuchaban testimonios de blasfemia y maldición. Esto ponía al pueblo de nervios, pues decían que Anatolia era la causante de todo. Decían que en las noches eran tan intensas las llamaradas de fuego que salían de la parte trasera de su casa y que se escuchaban gritos, unos gritos tan fuertes que no sabían si eran de dolor o de placer. Donde aquellas noches Anatolia era seducida por el lado oscuro y que hasta algunas personas ya habían visto al diablo por los sembradíos. A veces lo miraban en forma de un hombre muy alto de pelo negro y a veces en forma de un enorme perro. Todos aquellos sucesos corrían muy rápido y llegaban a los oídos de Macario. Fue entonces cuando Macario tomó la decisión aquella, la cual cambiaría su vida y la de su madre, Anatolia la bruja, pues Macario había decidido servir a Dios. Era tan grande su fe que quería salvar a su madre de aquellos demonios con los que ella había pactado y que le hacían tanto daño a toda esa gente. Pasaron algunos años y hubo epidemias y malas cosechas. Anatolia seguía haciendo sacrificios y adorando al diablo. Seguía haciendo pactos con Satanás. Era tanto la obsesión que ella misma estaba perdiendo el control. Incluso ya no le importaba que todo el pueblo la llamara bruja. Dicen que a veces hasta de día hacía sus conjuros, amarres y hechizos. Uno de esos días, todas las mujeres del pueblo se encontraban en el río como de costumbre. Algunas lavaban, otras se bañaban y otras acarreaban agua. Pero también en ese lugar se encontraba un burro blanco, el cual solo observaba, y a un costado de él venía un perro negro que lo acompañaba. Algunos pueblerinos dicen que el burro se acercó a una canasta de ropa y que al verlo, una de las mujeres le lanzó una piedra. Esto hizo que aquel animal enfureciera y como diablo se lanzara encima de ella. El animal pateó a la mujer y la alcanzó a morder en una mano, arrancándole 3 dedos.
Algunas personas dicen que los dedos se los comió el perro y que la mujer aterrada y muerta de miedo gritaba: «¡Quítenmela, quítenmela! ¡Es Anatolia!». Fue que hasta entonces reaccionaron y, armándose de valor, empezaron a apedrear al burro para que dejara en paz a esa mujer. Algunos dicen que el burro soltó a la mujer y enfrente a todos empezó a rebuznar y que con sus patas golpeaba el agua del río, como retando a aquellas mujeres que lo habían agarrado a pedradas. Pero lo que no sabían esas mujeres es que Anatolia estaba realizando uno más de sus trabajos como bruja, ya que una de esas mismas mujeres del pueblo había pagado para vengarse de esa mujer a la que había mordido el burro, ya que recientemente había encontrado a su marido acostándose con ella. Cuentan que la mujer murió a consecuencias de esa mordida de aquel burro, pues jamás se pudo recuperar. Era tal el alboroto en el pueblo que lo que había pasado llegó a otros pueblos y así hasta llegar a la ciudad, a oídos donde se encontraba Macario. Macario estaba a punto de terminar el seminario, pero no le importó dejarlo, pues él estaba decidido a enfrentar a su mamá, a Anatolia, la bruja. Armado de valor, con su fe y los conocimientos que le habían dado por parte de la institución y la iglesia, regresó al pueblo. Ahí el párroco de la iglesia y algunos lugareños le contaron todas las atrocidades que habían pasado en el pueblo y que todo lo que había pasado decían que era causa de su madre y que ésta lo había hecho por todo el pueblo. Esa misma tarde, ya casi oscureciendo, Macario y el cura decidieron ir a visitar a Anatolia. Dicen que al llegar a aquella casa, y como era de imaginarse, Anatolia ya los estaba esperando. Ella estaba enfurecida. El cura dijo: «Parece que esta mujer trae el diablo adentro», mientras el hijo de Anatolia dijo: «No, padre, ella sí lo trae adentro». Anatolia no podía soportar que su hijo, el que era su sangre, hubiera entregado su alma a Dios, y que mucho menos tuviera el valor de contradecirla. Hablaron por un rato, pero Anatolia no escuchaba nada. Ella estaba totalmente poseída. En ese momento, Macario sacó la Biblia que traía dentro de sus ropas y junto con el cura empezaron a rezar. Macario con la Biblia en la mano y el cura con un crucifijo en su mano. Anatolia, al ver a su hijo, por un momento, fijamente, se empezó a retorcer. Sus ojos azules se volvieron rojos, pues parecía que ella ya había perdido el control de su mente y de su cuerpo. Aquel cuerpo delgado, de pelo blanco, se empezó a retorcer cada vez más. Cada vez que escuchaba una palabra de aquel libro, esta se ponía mucho peor, pues empezó a tomar formas diferentes. De repente, el cielo se empezó a cerrar. El viento soplaba con tanta fuerza que las puertas y ventanas de aquella vieja casa se azotaban una y otra vez. Las pocas velas que estaban en el piso se apagaron. Dicen que empezó a caer una tormenta con muchos rayos y relámpagos. Todos estos eran ensordecedores. Cada vez que caía un rayo, el suelo temblaba. De la tierra empezaron a salir cientos de gusanos. La gente del pueblo pensó que este era el fin del mundo. La batalla entre la bruja y su hijo había empezado. Así pasaron casi toda la noche y ninguno se daba por vencido.
Casi al amanecer, el cura, ya cansado, arrojó un puño de sal a aquella bruja maldita. Cuentan que en ese momento el demonio que había poseído a Anatolia dejó su cuerpo y él se les presentó en forma del diablo. Ahí los amenazó y empezó a tocarlos y a envolverlos en una extraña niebla. Macario y el cura decidieron salir corriendo de ahí. Estaban muy cansados y el poder de aquella bestia ya era más fuerte que ellos. Pero el diablo ya había decidido y no los iba a dejar ir, pues lo habían retado. Esa noche, Macario y el cura murieron calcinados por un rayo. Al día siguiente se corrió la voz en el pueblo, pues un campesino encontró los cuerpos y estos solo fueron reconocidos por partes que quedó de la ropa y un crucifijo quemado. Algunas mujeres fueron a la casa de Anatolia a buscarla, porque en el pueblo no se sabía qué había pasado en realidad. Ahí estaba Anatolia, pálida, con la cara desencajada y en los puros huesos. Aún estaba muy cansada por lo que había pasado la noche anterior. Las mujeres le dijeron que Macario había muerto y que habían encontrado el cuerpo del cura y Macario y que un rayo los había matado, que sus restos los iban a velar allá en la iglesia. Lógicamente Anatolia sabía lo que en realidad había pasado y con una voz baja y muy temblorosa les dijo: váyanse, yo no iré al funeral de mi hijo. Mi pacto con el diablo quedó saldado. Esa tarde, toda la gente del pueblo asistió a la iglesia, aunque no estuviera el cura. Ahí llevaron los restos de lo que había quedado de Macario y el cura. Dice la gente del pueblo que en la puerta de la iglesia se paró un perro blanco, caminó lentamente y se postró debajo del ataúd de Macario. La gente trató de sacarlo, le echaban agua, le pegaban con un palo, pero el perro no se movía nada, ni nadie lo iba a mover de ahí. El perro, dicen que tenía los ojos azules. En el entierro, la mayoría del pueblo ya platicaban que Anatolia había sacrificado a su propio hijo. Así la noticia corrió de pueblo en pueblo hasta llegar a los oídos de aquel hombre que la visitó algún día, a la bruja Anatolia, el cual había ayudado alguna vez en sus negocios. Ese hombre era Juan, aquel hombre que le había dado la semilla de la fertilidad. En una noche, el hombre se llenó de furia, porque aunque nunca había conocido a su hijo, él llevaba su sangre y se sentía culpable en parte. Y es así como ese día aquel hombre juró tomar venganza y comenzar una cacería que terminaría en un hecho trágico. Enfurecida, empezó a tomar forma de un animal enfrente de ellos, y así comenzó la cacería de Anatolia, la bruja nahual. Como recordarán, la muerte de Macario y aquel cura había llegado a oídos de Juan. Los días pasaron, Anatolia no se miraba mucho por el pueblo. Dicen que después de la muerte de su hijo, solo la escuchaban por las noches, haciendo sus rituales. Que Anatolia ya no era la misma, que estaba descontrolada y perdida, pues había perdido la mente. Algunos cuentan que la muerte de su hijo la había dejado loca. Para esas fechas se acercaban las fiestas del pueblo, en las cuales asistía mucha gente de otros lugares. En ellos había música,
juegos mecánicos y cartas. Y la actividad principal era la venta de ganado. Cuentan que dentro de esos ganaderos venía Juan, aquel hombre alto y de cabello largo. Dicen que era un hombre muy imponente y era imposible dejar de verlo. El hombre era Juan, aquel hombre que la misma Anatolia ayudó un día y que había sembrado la semilla de Macario, su hijo. Juan, además de tener muchísimo dinero, era muy afortunado con las mujeres. Él nunca se casó y también era temido por su fuerza y su coraje, y nunca se andaba con rodeos y siempre andaba armado. Esa tarde llegó al pueblo junto con algunos de sus trabajadores y se dirigieron a la iglesia. La iglesia estaba casi sola. Ahí solo se encontraban algunas mujeres, las cuales le contaron que el padre había muerto. Después se fueron a la cantina del pueblo. Ahí se encontraron con algunas personas que ya los conocían. Juan les platicó lo que había escuchado sobre Anatolia y su hijo, para ver qué era lo que ellos decían. Después de varias botellas, esos hombres le contaron las atrocidades que Anatolia había hecho en el pueblo, y que incluso ella misma había sacrificado a su hijo por más poder. Esa misma noche, Juan, lleno de coraje y furioso, fue directo hasta la casa de Anatolia. El camino no era muy largo, pero sí era muy oscuro, y siempre se percibía que alguien te observaba por ese camino que llevaba hasta la casa. Era un ambiente muy pesado el que se sentía ahí. Al llegar a aquella casa vieja, la puerta estaba abierta y no había luz. Juan prendió una vieja lámpara de aceite y en una esquina de aquella casa solo encontró 2 sapos brincando. Aquellos animales tenían el cuerpo lleno de alfileres. Juan aún estaba muy enfurecido por no encontrar a Anatolia y decidió regresar a la cantina donde había estado anteriormente tomando. Pero al llegar miró que en la entrada había demasiada gente, y al acercarse se dio cuenta que los 2 hombres que habían estado platicando y tomando con él estaban muertos. Habían muerto repentinamente, contó la gente. Juan, ya cansado y un poco tomado, se fue a la casa que le habían prestado para pasar esos días, la cual no quedaba tan lejos de la casona vieja de Anatolia. Cuentan que cuando Juan salió de la cantina, no se dio cuenta que a lo lejos lo seguía un gato, y que al llegar a la casa, ese mismo gato ya estaba echado en una silla de aquel cuarto donde Juan iba a dormir. Ese gato, muy sigilosamente, miró cómo aquel hombre se quitaba la ropa. En ese momento, Juan se dio la espalda mientras se quitaba la camisa y vio que aquel hombre, no había duda que era Juan, ya que tenía la marca que ella misma le había dejado años atrás en su espalda, pero que también sabía lo que aquel hombre traía en manos. A la mañana siguiente, todo el pueblo estaba de fiesta. La gente se divertía. Había comida y música por todas partes. Los ganaderos empezaron a subastar el ganado, y entre ellos estaba Juan. Estaba haciendo muy buenos negocios con aquellos hombres. Estaban tan felices que se quedaron de ver por la noche en aquel baile en aquel pueblo. Ya casi oscureciendo, llegaron todos aquellos hombres, y en el lugar ya había bastantes personas. Pero aunque hubiera muchas, entre ellas
sobresalía una mujer muy hermosa. Ella se miraba muy joven y sencilla. Llevaba un vestido largo, el cual hacía notar las curvas de aquel cuerpo. Mucha gente se le quedaba viendo, pero al parecer la mujer no era de ese pueblo, pues nadie la conocía. A Juan no le tomó mucha importancia, pues había tantos hombres que el sentirse afortunado por bailar con esa mujer lo llenaba de emoción. Era tan evidente su belleza que Juan no perdió el tiempo para cortejarla. Así bailaron, tomaron y platicaron toda la noche de miles de cosas. Él estaba idiotizado. Esa mujer, en verdad, era irresistible. Sus encantos lo tenían vuelto loco. Cuentan que la invitó a su casa, a la casa que le habían prestado a pasar la noche, y ahí siguieron tomando. Juan estaba totalmente excitado por aquel cuerpo, casi perfecto. La mujer sirvió unas cuantas copas más, y aquellos cuerpos llenos de lujuria se encontraron, y así pasaron el resto de la noche. Ya por la mañana, Juan despertó, pero al abrir los ojos, todavía un poco confundido, no miró a nadie a su lado. Aquella mujer con la que había pasado la noche ya no estaba, porque ella se había ido. Juan se levantó de la cama, pero al ponerse de pie, sus piernas no le respondieron. Él no le tomó mucha importancia, pues pensó que era por la noche de pasión que había tenido con aquella mujer. Así pasó el resto del día, entre la venta del ganado y la gente que lo acompañaba. Pero a Juan no le empezó a gustar aquella situación, pues ya había pasado algunas horas y el dolor de sus piernas iba en aumento. Eso lo empezó a preocupar, así que decidió regresar a la ciudad. Dicen que visitó a varios doctores para que lo revisaran, pero ninguno podía hacer que él mejorara. Los médicos no encontraban ninguna cura, hasta que un día uno de los doctores le dijo: «¿Sabes qué? Tú no estás enfermo. Yo no creo mucho en las cosas de brujería, pero a veces ese tipo de personas encuentran cosas que uno no puede comprender. Yo no sé si quieras que alguien así te ayude, pero yo no puedo ayudarte más». Juan, incrédulo y desesperado por lo que el doctor le había dicho, mandó traer a otros doctores de diferentes partes. Pero en el fondo, Juan sabía que probablemente Anatolia tenía algo que ver. Juan estaba dispuesto a gastar mucho dinero para poder aliviarse, pero él no quería aceptar que posiblemente él estaba embrujado o tal vez envenenado. Sus trabajadores encontraron a un doctor que estaba ahí y que era de otro país, así que lo llevaron hasta donde estaba Juan. Pero desafortunadamente, ese doctor confirmó lo que los otros habían dicho, que él no estaba enfermo y que no le salía ningún tipo de enfermedad. Cuenta que el mismo doctor le dijo que si no encontraba la cura, Juan nunca jamás podría volver a caminar. Al escuchar aquellas palabras, uno de los trabajadores le platicó que en alguna ocasión sus abuelos le habían contado que la única manera de quitar un hechizo era que lo ayudara una bruja más fuerte, o bien que la misma bruja que le había hecho el daño lo tendría que sanar. El joven le dijo a Juan: «Mire, también escuché que hay otra manera de quitárselo, y esta era matando a la bruja que había provocado todo ese mal». Juan, optando por lo primero, mandó a aquellos hombres
a que buscaran en otras partes y en otros pueblos algún brujo que lo pudiera ayudar, pero no encontraban a nadie. Hasta que un día, en un pequeño pueblo, encontraron a una bruja. Los hombres le platicaron lo que había pasado y ahí ella les dijo que sí, efectivamente, que Juan lo más seguro es que había sido envenenado por una bruja. Pero también les dijo que ella no podía ayudarlos, pues su poder no era tan grande como el de Anatolia. Juan y aquellos hombres, al no poder llevar a otra bruja, decidieron ir al pueblo a buscar a Anatolia, y ahí mismo la obligarían a que ésta ayudara a Juan, y si ella no quería hacerlo, ahí mismo le darían muerte. Dicen que aquella bruja solo les pudo decir cómo matar a Anatolia, pero ella no correría el riesgo. Al llegar al pueblo, aquellos hombres que acompañaban a Juan buscaron a algunos del pueblo para que los ayudaran, pues esa noche irían a buscar a Anatolia. Ya al atardecer, todos aquellos hombres y mujeres estaban listos en la plaza del pueblo con todo lo que Juan les había pedido. Todo el pueblo casi les ayudó, porque estos también estaban hartos de todas las chingaderas que esta bruja les había causado y que ya estaba bien, porque alguien tenía que ponerle un alto a toda la maldad que tenía dentro esa bruja. La noche aún no caía y todos iban rumbo a la casa de Anatolia por aquel camino de terracería. Aquellos hombres y mujeres miraron conforme iban avanzando en el camino que el cielo se estaba poniendo negro. Llegó un momento donde ninguna persona hablaba. Parecía que el silencio había rodeado aquel lugar, y de pronto, de los árboles que estaban por el camino, empezaron a salir y volaron muchas aves. El ruido de su canto y de sus alas era tan fuerte que varios de los hombres les empezó a dar mucho miedo. Unos dicen que algunos se querían regresar, pero al voltear hacia atrás y pensar que iban a ser solo algunos y que podían ser atacados por cualquier cosa que se pudiera encontrar ahí, decidieron no hacerlo y siguieron con su camino. La noche cayó y era una noche totalmente oscura. Solo la iluminaban las antorchas que algunos de los hombres llevaban. La casa ya no quedaba lejos, pero Juan y aquellas personas habían planeado llegar a medianoche, así como les había dicho la otra bruja. ¿Por qué? No se sabe. Al llegar a la casa se encontraban 3 perros negros enormes amarrados en el zaguán. Decían que eran 3 hombres que habían sido embrujados por Anatolia. Los del pueblo decidieron quedarse afuera de aquel zaguán. Algunos llevaban rifles, otros machetes y otros lo que la bruja del otro pueblo les había dicho: un pequeño costal de sal, crucifijos y algunas cuerdas hechas con varios nudos. Juan siempre se quedó montado en su caballo, pues ya no podía caminar, el dolor era muy fuerte. Anatolia, a ver al Juan, sentado ahí en su caballo, soltó una risa muy estremecedora que se escuchó hasta el pueblo. Le dijo que jamás lo iba a ayudar. Después de un rato de discutir, todos los del pueblo empezaron a apedrear la casa. Anatolia, ya enfurecida, empezó a tomar forma de un animal enfrente de ellos. Aquel animal era como parte de gallina de la cintura para abajo, y de la parte de arriba era como si fuera la de un perro. Dice que Juan sacó entre su ropa un arma y le disparó 3 veces. Aquel animal, al verse ya acorralado, brincó entre la gente que estaba en el zaguán como si fuera a volar.
Dicen que era tal su agilidad que rápido se les perdió en el monte. Aquellos hombres, incrédulos de lo que estaba pasando, fueron detrás de aquella cosa y todos iban armados. En el pueblo era un alboroto. Los gritos de los hombres y mujeres se escuchaban por todos lados y por todas partes. Los perros no dejaban de ladrar. Algunos hombres montaron a Juan en un caballo y él estaba dispuesto a llegar hasta el final de todo. Se unió a la búsqueda y casi al amanecer, los gritos de aquellos hombres llamaban a Juan. Sus compañeros habían encontrado una pequeña cueva dentro del monte y decían que lo más seguro es que ese animal o aquel demonio o Anatolia estuviera escondido ahí dentro. Cuentan que decididos a terminar con todo esto, desmontaron sus caballos junto con Juan, aunque a Juan le dolían las piernas de una forma que no se podía describir. Entre varios hombres le ayudaron a entrar a la cueva. En el lugar era una cueva muy angosta, estaba muy fría y el olor a azufre y a orines de murciélago eran insoportables. Apenas si se podía respirar. Llegaron hasta el final de aquella cueva y ahí se encontraba Anatolia. Estaba tirada en el piso y su ropa toda desgarrada. Anatolia tenía 3 balazos en la pierna y en la mano un cuchillo, y parecía que ésta se había quitado la vida. Dicen que ella misma se había sacrificado, que se había cortado el cuello, haciendo un pacto aún más poderoso con el diablo, pues ella de alguna manera trataría de seguir entre nosotros. Al final la gente cuenta que Anatolia ya había perdido el control de su cuerpo y de su mente, y al estar tan mal herida y acorralada, decidió hacer eso. También dicen que se sacrificó para que su alma siguiera en el pueblo. Juan poco a poco y con el paso del tiempo recuperó la movilidad de sus piernas. La gente del pueblo estaba contenta, pues la bruja había muerto. Pero los abuelos de ese lugar cuentan que aunque la bruja Anatolia había muerto, a partir de ese día, en esas fechas, año tras año, el alma de Anatolia regresa por aquellos lugares para hacer maldades a todos los que salen por las noches.